Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente documento denominado Explicamos la energía térmica y el intercambio de calor en la naturaleza. Situación significativa. El calor desempeña un papel sumamente importante en nuestra vida cotidiana. Es algo que todos notamos desde los primeros días en que nacemos. Sabemos distinguir las cosas frías de las calientes. Los sistemas de calefacción nos mantienen cómodamente en el ambiente del hogar en el invierno. En el verano preferimos mantener más baja la temperatura mediante el aire acondicionado. Máquinas térmicas suministran energía para automóviles, camiones, locomotoras, aviones, cohetes, etc. Algunas accionan dínamos que producen energía eléctrica y hacen funcionar a televisores, aparatos domésticos, sistemas telefónicos, etc. Debemos la vida misma al calor, pero el calor es algo más que una sensación. En cierto sentido, nuestro cuerpo es una máquina térmica, donde el alimento que comemos es el combustible que nos provee de energía para nuestras diversas actividades y que nos mantiene a una determinada temperatura, a la cual el cuerpo únicamente trabaja. Si sube o baja demasiado, se llega a la muerte. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué es la energía térmica? ¿Qué importancia tiene el calor en nuestras actividades diarias? ¿Qué es el calor específico y el calor latente? Entonces respondemos mentalmente a estas preguntas. Propósito. Explica el intercambio de calor en la naturaleza y su importancia en las actividades cotidianas. Producto. Elabora un texto explicativo sobre la energía térmica y el intercambio de calor en la naturaleza y cómo estos favorecen nuestras actividades cotidianas. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Primero, realiza un texto explicativo sobre la energía térmica y el intercambio de calor en la naturaleza. Segundo, explica cómo el calor es empleado en la vida cotidiana y los cambios de estado que produce en la materia. ¿Qué es la energía térmica? Comenzamos con este desarrollo. Todas las moléculas de un sistema físico se encuentran en continuo movimiento. Este movimiento está asociado a una energía cinética que debe clasificarse en dos tipos diferentes, la correspondiente al movimiento del sistema en su conjunto y la que corresponde al movimiento de unas partículas con respecto a otras. Ya recordemos que el calor es una forma de transferir energía entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. Entonces, la suma de las energías cinéticas de todas las partículas de un cuerpo es llamada energía interna o también conocida como energía térmica. Y su aumento o disminución lo apreciaremos a través de la temperatura. En este dibujo vemos que tienen cierta energía cinética las partículas de este cuerpo. Si le agregamos energía calorífica o calor, entonces van a tener mayor energía interna. El nombre de energía térmica procede del hecho de que se puede demostrar que esta energía, tomando el valor medio por partícula, mide la temperatura ordinaria de un cuerpo, la cual no depende de que el cuerpo esté parado o el cuerpo esté en movimiento. El calor, lo simbolizamos con la letra Q, es una forma de energía y por lo tanto su unidad en el sistema internacional es el Joule. Otra unidad muy empleada es la caloría, la que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado o grados Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. La equivalencia entre ambas unidades es la siguiente. Una caloría equivale a 4,18 joules o un joule equivale a 0,24 calorías. El incremento que sufre cualquier cuerpo en su temperatura, estamos hablando de la energía interna, se debe a que ha absorbido o ha cedido calor, Entonces podemos decir que ese cambio de energía interna, esa diferencia de energía interna sería igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, ¿ya? Entonces, ese cambio de energía interna puede ser un calor absorbido por parte del cuerpo o simplemente puede ser un calor cedido, dependiendo del signo que nos salga. Si sale positivo, es un calor absorbido y si nos sale negativo, es un calor cedido.
Si el cuerpo absorbe calor, esto provocará un aumento o incremento positivo, como ya hemos mencionado, de la energía interna, lo que es la temperatura. Por lo tanto, el calor tendrá signo positivo. Si el cuerpo pierde energía, recordemos, su incremento será negativo y por consiguiente el valor también. Entonces, si el cuerpo absorbe calor, el valor es positivo de esa energía calorífica. Y si el cuerpo cede calor, entonces ese valor es un calor negativo, ¿no? Porque está perdiendo energía calorífica. Bueno, acá tenemos un recipiente con agua, el cual es calentado por una cocina. Entonces, este cuerpo que tiene agua, ¿no?, tiene un calor positivo. El calor absorbido por el agua se considera como positivo en este caso. Pero ¿qué pasaría si esa agua caliente lo dejamos a la temperatura ambiente en invierno, ¿no? Entonces va a perder calor. Esa agua pierde calor. Por lo tanto, ese valor de calor es negativo, menor a 0. El calor cedido por el agua en este caso sería negativo. Para determinar las cantidades de calor intercambiadas por un cuerpo, se establece como criterio lo siguiente. El calor es positivo cuando el cuerpo absorbe dicho calor, y el calor es negativo cuando el cuerpo está perdiendo o cediendo ese calor. Intercambio de calor. No todos los materiales cambian su temperatura con la misma facilidad. Esto se debe a que las partículas que lo forman y las uniones entre ellas son diferentes, ¿no? Entonces podemos decir que hay cuerpos que ganan más rápido el calor, como hay otros cuerpos que ganan más lentamente el calor, o lo contrario, ¿no? Hay cuerpos también que pierden más rápidamente el calor y hay otros que lo pierden más dificultosamente, ¿no? Eso depende justamente de qué está hecho ese material de ese cuerpo. El calor y la variación de temperatura, ¿no? Vamos a ver más adelante el concepto de calor específico. La capacidad calorífica de un sistema físico es la cantidad de energía en forma de calor que necesita para suministrar a dicho sistema para que su temperatura aumente en 1 grado Kelvin. En consecuencia, si es necesario suministrarle la energía, un cambio de calor en este caso, para que aumente su temperatura en un cambio de temperatura, la capacidad calorífica lo escribiremos de la siguiente manera. La capacidad calorífica C sub C es igual a ese cambio o incremento de temperatura entre ese cambio o incremento de calor entre el cambio o incremento de temperatura. A eso le denominamos capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica se mide en el sistema internacional en Joule sobre Kelvin. ¿Ya? Kelvin es una unidad para medir la temperatura en el sistema internacional. También se puede expresar calorías sobre grados Celsius, que es lo que más empleamos en nuestro medio, por ejemplo. Generalmente esta cantidad es independiente de la temperatura y por lo tanto solo cambia con la masa del cuerpo, considerado y con la composición química que tiene justamente este cuerpo. El calor específico informa sobre la mayor o menor facilidad de las sustancias para aumentar su temperatura. El calor específico de una sustancia, le vamos a llamar al calor específico C sub E, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de dicha sustancia. Por lo tanto, la cantidad de calor necesaria para que la masa de un cuerpo, ¿no?, le vamos a llamar esa masa M, de una sustancia aumente su temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, una temperatura 1, la temperatura inicial, una temperatura final, le llamamos T sub 2, se expresa con la siguiente fórmula. Esa cantidad de calor es igual a la masa de la sustancia por su calor específico por ese cambio o incremento de temperatura, ¿ya? La temperatura final menos la temperatura inicial. O quedaría así, ¿no? La masa por el calor específico por el cambio de temperatura o variación de temperatura, ¿ya? Entonces, ese símbolo triángulo con la T significa variación de temperatura y equivale a la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, acá tenemos algunos calores específicos de algunas sustancias, ¿no? El agua es el que tiene mayor calor específico, ¿no? Equivale a 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin, ¿no? De ahí le sigue el alcohol etílico. Si te das cuenta, en los últimos básicamente tenemos metales. El calor específico de los metales es mucho menor, por ejemplo, en relación al agua, el alcohol etílico, el hielo, ¿ya? Entonces, eso depende, hemos dicho, de la sustancia, las características de la materia de esa sustancia. Ejemplo. ¿Cuánto calor es necesario para aumentar 25 grados Celsius la temperatura de 3 kilogramos de agua? Hay que suponer que no existe ningún cambio de estado. Entonces, ese calor necesario es igual a la masa de la sustancia, que es 3 kilogramos,
por el calor específico. En el caso del agua era 4,180 joules sobre kilogramos sobre Kelvin. En este caso vamos a utilizar grados Celsius, porque me están dando un dato en grados Celsius, por el incremento de la temperatura. Dice que ha aumentado 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces esta unidad de Celsius se elimina con la de K, kilogramo con el de K, y me va a quedar, ¿no es cierto?, solamente joules, que son unidades de energía, ¿no? Entonces, resolviendo me sale 313.500 joules. Ese es el calor necesario para que 3 kilogramos de agua incrementen, ¿no es cierto?, a una temperatura de 25 grados Celsius. Otro ejemplo, se introduce una barra de aluminio de 0,2 kilogramos que tiene una temperatura de 80 grados Celsius en un vaso que contiene 0,25 kilogramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Calcula la temperatura final suponiendo que no va a haber pérdida de calor, o sea que el calor está dentro del sistema y no se va hacia afuera, solamente entre el vaso y la barra de aluminio, el vaso con agua, ¿no? Entonces, cuando se alcance el equilibrio térmico, vale decir, el que está más caliente, ¿no es cierto?, se enfríe a una temperatura donde tanto el agua y la barra de aluminio tengan una temperatura de equilibrio, o sea, la misma temperatura, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, cuando se alcance el equilibrio térmico, la barra de aluminio y el agua estarán a la misma temperatura. El aluminio, que tiene más calor, va a ceder calor y disminuye su temperatura. Entonces podemos decir que ese calor cedido sería la masa del aluminio por su calor específico del aluminio, ¿ya?, por la temperatura de equivalencia que va a haber en el sistema cuando estén las dos sustancias, menos la temperatura inicial del aluminio, ¿no? Esta sería la temperatura final, ¿no?, de equivalencia cuando se equilibre. Entonces multiplicamos 0.2 por 878 por esa temperatura de equilibrio menos los 80 grados que tenía el aluminio. Ya, esta es la temperatura final para el aluminio y esta sería su temperatura inicial, ¿no? Entonces, el que va a absorber calor, en este caso va a ser el agua porque está a menos temperatura. Por lo tanto, su temperatura va a aumentar, ¿no? Ese calor para el agua, ¿no?, que va a absorber va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final del agua, que es la misma que la temperatura de equilibrio acá, para el aluminio, menos la temperatura inicial del agua. Bueno, acá lo han puesto al revés, ¿no? Menos la temperatura inicial del agua, ¿no? Entonces eso sería igual, acá debe ser T1, ¿ya? 0,25 por 4180 por la temperatura de equilibrio menos 20. Lógicamente hay que tener en cuenta que no existe pérdida de calor, ¿no? Se cumple que el calor cedido, recuerden que va a tener un signo negativo, entonces acá le vamos a poner menos Q. Todo esto de acá, lo que me salga tiene que tener un signo negativo porque pierde calor, ¿no?, que es la barra de aluminio, y eso de ahí, ese calor va a ser absorbido por el agua, o sea, el agua va a tener un calor positivo, el calor absorbido del agua. Entonces podemos decir que el calor perdido o cedido por el aluminio, negativo, va a ser igual al calor absorbido por el agua, que es positivo. Y igualamos simplemente las dos ecuaciones, salvo que la primera, el calor cedido, le vamos a poner signo negativo. Y resolvemos, ¿no?, y nos va a salir un valor de temperatura de equilibrio de 28 grados aproximadamente. El calor y los cambios de estado. Ahora vamos a entrar al concepto de calor latente, ¿ya? La materia presenta tres estados básicos, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. De hecho, que el que más abunda en el universo es el estado plasmático. Pero vamos a trabajar con estos tres estados básicos que encontramos en nuestro planeta: el sólido, el líquido y el gaseoso. Según las condiciones externas de presión y temperatura, ¿no? Esas variables, tanto la temperatura como la presión, hacen que existan estos tres estados, ¿no? Si tengo agua en hielo y le agrego calor, se transforma en agua líquida. Le sigo agregando calor y se transforma en vapor de agua. Si ese vapor de agua lo enfrío, se transforma en agua líquida. Lo sigo enfriando más, se transforma en agua sólida, ¿no?, en hielo. Entonces ahí tiene que ver, por ejemplo, la presión. Lo mismo sucedería con la temperatura. Un mismo cuerpo puede existir en cualquiera de ellos. Ya en la naturaleza, por ejemplo, el agua tiene esos tres estados. En algunas circunstancias, cuando se aporta energía calorífica a un cuerpo, lo que estábamos explicando, no aumenta su temperatura. Parece medio contradictorio, ¿no? Estás agregando calor a un cuerpo y no aumenta su temperatura, sino que esa energía se invierte en modificar las fuerzas que unen unas partículas con otras, provocando que la materia cambie su estado de agregación. Vale decir, esa energía va a ser para que la materia pase de un estado a otro estado y no se incrementa la temperatura.
Recordemos entonces que los cambios de estados más sencillos son de pasar de un estado sólido a líquido o viceversa, o pasar también de un estado líquido a gas o viceversa. Los cambios de estado de sólido a gas o viceversa son más raros en la naturaleza y en general se producen en circunstancias no tan comunes, no ordinarias. Los cambios de estado se caracterizan por lo siguiente: no cambia en la naturaleza de la sustancia, sigue siendo la misma sustancia. Mientras se produce el cambio de estado, no varía la temperatura, lo que habíamos estado comentando hace momentos. La sustancia absorbe o cede calor, dependiendo, ¿no es cierto?, para qué lado del cambio de estado se va. El calor invertido en el proceso para la unidad de masa recibe el nombre de calor latente de cambio de estado. ¿Ya? El valor de la temperatura a la que se producen y el valor del calor latente correspondientes son característicos de cada cambio de estado, de la naturaleza de la sustancia y de la presión a la que se encuentre justamente ese ambiente donde va a haber ese cambio de estado. La energía necesaria para que una sustancia cambie de estado es la siguiente, ¿ya? Ese calor es igual a la masa por el calor latente, ¿no? Donde m es la masa de la sustancia considerada, L es una propiedad característica de cada sustancia, es su llamado calor latente, así como había el calor específico. El calor latente se mide en joules sobre kilogramos en el sistema internacional. La representación gráfica de la temperatura de un sistema físico en función del tiempo, cuando el sistema absorbe o libera un calor constante por unidad de tiempo, se llama gráfica de calentamiento o enfriamiento, como la que se observa acá, ¿no? En esta gráfica, miren, tenemos acá un cuerpo en estado sólido, ¿ya? Estamos graficando la temperatura versus el tiempo, ¿no? Y vamos viendo que conforme vamos aumentando la temperatura, ¿no?, el cuerpo todavía sigue en el mismo estado. Por ejemplo, estado sólido. Imagine que esto es hielo, ¿no? Está pasando, imagínense, de una temperatura de menos 20, menos 15, menos 10, menos 5 grados, hasta que llega a los 0 grados Celsius, miren, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Se está agregando calor, por si acaso, ¿ya? Pero la temperatura se mantiene constante, miren, porque acá está justamente sucediendo el cambio de estado, de sólido a líquido, ¿ya? Y una vez que ya está en estado líquido, ¿no?, esa temperatura, ese calor que se le sigue agregando hace que la temperatura vaya aumentando en el líquido, ¿no? Agua 5 a 10, 20, 30, 40, 50, ¿no?, 80, 90, 100 grados, por ejemplo, el agua. Y ahí nuevamente va a pasar de líquido a gas, ¿no? Le vamos agregando calor, pero la temperatura se mantiene constante. Una vez que ya pasó de líquido a gas, ahora sí, ¿no es cierto?, va incrementando la temperatura del cuerpo, ¿no? O también puede ser el estado inverso, ¿no? También podemos ver ese caso. Entonces, esto es una curva de calentamiento. Los tramos horizontales, por ejemplo, de B a C, a D y D a E, corresponden a intervalos de tiempo en lo que la temperatura del sistema físico permanece constante, a pesar de que se le está agregando calor, por ejemplo. Cambios de estado. Veamos pasar de estado sólido a líquido o viceversa, ¿no? La fusión y la solidificación. Entonces, la fusión y solidificación son procesos contrarios en el cambio de estado sólido a estado líquido, ¿no? Cuando el hielo se derrite, eso es fusión. Y cuando el agua se congela, eso es solidificación, por ejemplo. Se produce una temperatura determinada para cada sustancia, eso depende de la materia, y su valor varía muy poco con la presión. La fusión de una sustancia supone un cambio de su estructura e interacciones entre las moléculas o unidades estructurales de la misma, y se efectúa con un aporte de calor. Las partículas del sólido pueden comenzar a vibrar, ¿no? O vibran, de hecho, si reciben energía. Su energía cinética comienza a aumentar por el calor que se le está dando, y con ello también lo hace la temperatura. Llega un momento en que el sólido se transforma en líquido, ese es el cambio de estado. Mientras se está produciendo justamente ese cambio de estado, la temperatura no varía porque toda la energía que absorbe el sólido se emplea para romper las fuerzas de cohesión entre las partículas y no en aumentar justamente su velocidad, ¿no?, de las partículas. Entonces ahí se está sucediendo el cambio de estado. La temperatura es constante a pesar de que está ganando energía calorífica. Calor latente de fusión. Hemos dicho que le vamos a simbolizar con la letra L mayúscula. Es la cantidad de calor necesaria para que a la temperatura de fusión y a la presión de una atmósfera, 1 kilogramo de una sustancia en estado sólido se transforme en estado líquido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para el agua, ¿no?, ese calor de fusión, ¿no?, en kilojoules por kilogramo equivale a 334,4.
¿no? Para el aluminio es un poco menor, para el cobre mucho menor, para el hierro es un poquito más que el cobre, ¿no? En el caso de la temperatura de fusión también, ¿no? Que sería lo contrario. Ya, perdón, en el caso de la temperatura de fusión, es la temperatura lógicamente a la cual un sólido se va a pasar a estado líquido. En el caso del agua es 0 grados Celsius, para el aluminio es 657, para el cobre es 1083 y para el hierro es 1540 grados Celsius, ¿ya? Recuerden entonces que ese calor latente de fusión es para el cambio de estado, ¿ya? Y de cada sustancia, depende de cada sustancia, cada uno tiene diferente temperatura de fusión también. Vaporización y licuación. Una vez completado el cambio de estado, ¿ya? Si seguimos aportando calor, vuelve a producirse un aumento de la agitación de las moléculas hasta que la velocidad de las partículas es tan grande que puede escapar de la superficie del líquido, pasando a un estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo la vaporización, ¿no es cierto? El líquido se va a transformar en vapor y la licuación va a ser lo contrario, ¿eh? La vaporización es el cambio de estado líquido a gas, o también llamado vapor, ¿no? Este cambio también se conoce con el nombre de ebullición, como lo que sucede con el agua cuando hierve en una olla, ¿no? Va a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. El proceso contrario le vamos a llamar licuación o condensación, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con el vapor de agua en las nubes, ¿no es cierto?, que se enfrían y dan origen a las gotas de lluvia, ¿no? El proceso se efectúa a la temperatura constante de ebullición característica de cada sustancia, a una determinada presión. Eso también depende de la materia de cada sustancia que lo forma, ¿no? La temperatura de ebullición depende de la presión. A mayor presión en el exterior, mayor será la temperatura de vaporización. Y si disminuye la presión, también lo hace la temperatura del cambio de estado, ya sea de líquido a vapor, de forma significativa, ¿no? Ustedes recuerden que el agua a nivel del mar hierve más o menos a los 100 grados Celsius, pero si se va uno a la sierra, como hay menos presión atmosférica, entonces eso hace que la temperatura de ebullición sea menor en ese tipo de lugares. A eso se refiere. El calor latente de vaporización, lo vamos a llamar L sub V, es la cantidad de calor necesaria para que a la temperatura de ebullición y a la presión de una atmósfera, 1 kilogramo de una sustancia en estado líquido pase a vapor, ¿no? Para el agua, por ejemplo, ese calor latente de vaporización es 2248,8 kilojoules por kilogramo, ¿no? El etanol es un poco menor y el mercurio todavía mucho menos. Pero cada uno de estos compuestos, como son diferentes materias, sus temperaturas de ebullición son diferentes, ¿no? En el caso del agua, a temperatura, a una atmósfera de presión es 100 grados Celsius, en el etanol es 78,5 y en el mercurio es mucho más porque es un metal, ¿no? La evaporación. El proceso por el cual un líquido pasa lentamente al estado de vapor sin alcanzar la temperatura de ebullición o vaporización, a presión ordinaria recibe el nombre de evaporación, ¿no? Seguramente has lavado tu ropa en este invierno y te has dado cuenta que para el día siguiente ya tu ropa puede estar seca, sin haber el agua de la ropa pasado lógicamente a una temperatura casi de 100 grados Celsius, ¿no? Entonces ahí va a suceder evaporación. Esto se explica gracias a la teoría cinética de la materia, que supone que las partículas están en continuo, caótico y rápido movimiento. ¿Ya? Algunas de estas partículas, ¿no?, sus moléculas por ejemplo, tienen la suficiente energía para vencer la atracción del resto y pasa a la atmósfera o a la fase de vapor, como en el caso del ejemplo del agua o de la ropa mojada que te he dicho. La tendencia a pasar a la fase de vapor aumenta con la temperatura, ¿no? A mayor temperatura es más rápido esto, de hecho que sí. La rapidez con que se efectúa el proceso depende de la superficie de evaporación. A mayor superficie, entonces, se evapora más rápido. También depende de la temperatura, de la naturaleza del líquido. Por ejemplo, el alcohol se evapora más rápido que el agua. Y en el caso del agua, de la humedad relativa también del ambiente. Si hay mucha humedad, va a demorar más, ¿no? Si el ambiente es más seco, sucede más rápido. Al ser un fenómeno de superficie, resulta independiente de la masa total del líquido, ¿ya? Entonces, este fenómeno de evaporación depende de la superficie, ¿no?, que tenga ese líquido para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿ya? Entonces, es un fenómeno de superficie, recuerden eso, ¿ya? La sublimación. ¿Por qué las flores, la naftalina y otros productos sólidos huelen? ¿No? Vale decir, de sólidos se han transformado en vapor sin pasar por un estado líquido.
Es porque de ellos escapan directamente gases que llegan a nuestra nariz, ¿no? Pasaron de un estado sólido a un estado gaseoso sin necesidad de pasar por un estado líquido. El paso directo de sólido a gas sin pasar por el líquido se llama sublimación directa, ¿no? Acá tenemos un sólido pasa a gaseoso, como en el caso del hielo seco. Igualmente, cuando algunos gases se enfrían, pueden convertirse directamente en sólidos sin pasar por líquidos. A eso le vamos a llamar sublimación inversa o regresiva. Ejemplo resuelto. Calcula el calor necesario para 500 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius se transforme en vapor de agua a 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, este proceso se produce en varias etapas, ¿no? Tenemos acá el agua en estado sólido a menos 5 grados Celsius. De ahí necesita un calor para transformarse a agua de estado sólido de 0 grados Celsius. Pero después, para transformarse en líquido, hay una segunda etapa, ¿no? Va a haber un cambio de estado. Y para eso necesita otra energía. Para pasar de estado líquido de 0 grados Celsius el agua a 100 grados Celsius necesita de otra cantidad de energía calorífica. Y para pasar de agua líquida a gas a 100 grados Celsius, también hay un cambio de estado que necesita una energía calorífica. Entonces vamos a calcular esa energía por cada etapa, ¿no? En la etapa 1 sería, ¿no es cierto?, la masa por el calor específico, en este caso del agua cuando está en estado sólido, ¿ya? No es igual que cuando está en estado líquido, ¿ya? Por el incremento de la temperatura, ¿no? Sería 0,5, ¿no? El medio kilogramo por 209 de calor específico por menos temperatura final sería acá 0 grados Celsius, menos la temperatura inicial que sería menos 5 grados Celsius, ¿no? Entonces sería 0 por menos 5. Y me sale esto de acá un valor de 5225 joules. En la etapa 2, ¿no? Para pasar de 0 a 100 grados, para hacer un cambio de estado, vamos a ver qué energía se necesita según la masa de esa cantidad de agua. La masa por el calor latente de fusión sería 0,5 por el valor en el caso del agua es 334.400 joules sobre kilogramos y me va a salir un valor de energía de 1,67 por 10 a la 5 joules. En la etapa 3, para pasar, ¿no es cierto?, de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius el agua en estado líquido. Entonces sería la masa por el calor específico del agua en estado líquido por el incremento de temperatura, vale decir 0,5 por 4180 por 100, temperatura final menos inicial, 100 menos 0 grados Celsius, ¿no? Y me sale un valor de 2,09 por 10 a la 5 joules. Y en la última etapa sería la masa por el calor latente de vaporización del agua. Sería 0,5 por 2.248.800 de calor de vaporización, ¿ya? Entonces esto me da un valor de 1,12 por 10 a la 6 joules. Entonces, ¿qué energía se utilizó, no es cierto, para pasar del agua de menos 5 grados Celsius en estado sólido a 100 grados Celsius en estado gaseoso? Simplemente la suma de cada una de esas energías, que equivale aproximadamente a 1,5 por 10 a la 6 joules. Otro ejemplo. La gráfica representa la variación de la temperatura de 50 gramos de una sustancia inicialmente sólida, sometida al calentamiento mediante un foco calorífico que suministra 50 calorías por segundo y que se supone son absorbidas en su totalidad, ¿no? Todo lo va a absorber ese foco. Determina lo siguiente: el calor de la sustancia en estado sólido y la temperatura de fusión y el calor latente de fusión de dicha sustancia. Entonces comenzamos a analizar, ¿ya? En el primer tramo es desde acá hasta acá, ¿no? Es un tramo ascendente, representa el calentamiento de la sustancia en estado sólido, ¿no? La temperatura se ha elevado de 20 grados a 80 grados Celsius y lo ha hecho en un tiempo de 4 minutos, ¿ya? Igualando el calor absorbido por la sustancia, obtenemos lo siguiente, ¿no? Recuerden que la masa por ese calor, por el incremento de la temperatura, me va a dar ese calor que ha ido absorbiendo. Lo vamos a igualar con el cedido por el foco que produce calor en ese tiempo, ¿no? El foco dice que produce 50 calorías por segundo, pero va a estar prendido por 4 minutos, que equivalen, ¿no es cierto?, a 240 segundos. Por lo tanto, ese calor producido por ese foco equivale a 12.000 calorías. Eso lo igualamos a esa fórmula, ¿no? Entonces decimos que 12.000 calorías equivale
equivale justamente al calor ganado por ese cuerpo sólido, ¿no? Para que lógicamente pase ya al siguiente estado, que sería pasar de estado sólido a estado líquido, ¿no? Vale decir, desde acá hasta acá, solamente estamos viendo el calor que va ganando ese cuerpo para llegar a ese cambio, al punto donde existe el cambio de estado, ¿no? Entonces, igualamos, 12.000 calorías sería igual a la masa de ese cuerpo, que son en este caso los 50 gramos. Hay que transformarlo a kilogramo, por supuesto. Su calor específico de ese cuerpo sólido que queremos determinarlo. Y el cambio de temperatura, ¿no? Que en este caso sería la temperatura final 80 grados Celsius y la inicial 20 grados Celsius. Entonces, haciendo ese cálculo nos saldría aproximadamente. Pero en este caso podemos trabajar con los gramos para obtener el calor específico en unidades de caloría entre gramos por grados Celsius, ¿no? Entonces podemos trabajarlo así. Entonces esto pasaría, a ver, 50 pasaría a dividir a 12.000 y 80 menos 20 también pasaría a dividir, o sea 60, ¿no? Entonces, vale decir, sería 12.000 calorías entre 3.000 gramos por grados Celsius y nos va a salir un valor de calor específico de ese cuerpo sólido de 4 calorías por grado Celsius. Ese sería el valor. Ahora sí, la segunda parte, ¿no? Vamos a calcular la temperatura de fusión y el calor latente de fusión de esa sustancia. A ver, la fusión corresponde al tramo horizontal, vale decir, desde los 4 minutos hasta los 6 minutos. ¿Ya? Porque la temperatura se mantiene en 80 grados Celsius, no varía, ¿no? Siendo esta temperatura la temperatura de fusión. Además, observamos que se realiza en un tiempo de 2 minutos que equivalen a 120 segundos. El calor absorbido durante este tiempo es el calor de fusión de la muestra. Entonces, ese calor absorbido para que se cambie de estado sería el calor de fusión por su masa, ¿ya? Y esto equivale a ¿qué? A las 50 calorías por segundo que se gasta, que nos dan como dato, 50 calorías por segundo, pero para eso ha pasado 120 segundos, entonces hay que multiplicarlo por 120 segundos y obtenemos el total de calorías que se gastan, ¿no? En este caso serían 6.000 calorías. Entonces, ese calor latente de fusión por la masa es igual a 6.000 calorías, ¿no? Y de acá despejamos el calor latente de fusión, que sería 6.000 entre 50, vale decir 120 calorías por gramo, ¿no? Y si hacemos la transformación a joule por kilogramos, nos va a salir un valor de 501.600 joule por kilogramo. O si quieren, lo ponemos en términos de kilojoule, ¿no? Sería 501,6 kilojoule por gramo. Ese sería el calor latente de fusión. Actividad. Elaboramos un texto explicativo. Elabora un texto explicativo sobre la energía térmica, el intercambio de calor y los cambios de estado en la naturaleza y cómo estos favorecen nuestras actividades cotidianas. Segunda actividad. Realiza los siguientes ejercicios que se te proponen. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Y qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.